¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Generación de Fuego. Estoy en un nuevo post. Estoy sin Dylan otra vez porque pues lamentablemente hemos estado tan ocupados que no hemos podido grabar solo. Pero eso no detiene de todos modos los episodios. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por el apoyo que nos han brindado. Como comienzo cada uno de los videos de este mes, pues recordándoles que estamos celebrando como cristianos el mes de la Biblia. Entonces, estoy tratando de que cada episodio sea de eso, ¿no? Como algo que tenga que ver con la Biblia. Hace 8 días estuvimos viendo sobre qué es la Biblia, cómo es su origen y la importancia de ella, ¿no? Y hoy eh, estuve pensando sobre qué dar, porque pues también terminamos con unas características de la Biblia y todo eso. Y no puedo jugar solo, obviamente. Podría, pero creo que sería como raro, ¿no? Pero entonces estuve pensando de qué hablar. Y recordé una vez una clase en el instituto sobre algo importante de la Biblia que también debemos eh, aprender para entenderla en el momento de leerla. Entonces, porque a veces pensamos cuando la estamos leyendo, como que tiene que ver esto con, no sé, algo de números o de Levítico, con algo del Apocalipsis o, bueno, como si fueran libros distintos todos, o sea, en sí sí son libros distintos, pero recordemos que la Biblia es un solo libro, ¿no? Entonces, eso quiere decir que como todo libro tiene un tema central y eso no se sale tampoco de la Biblia. En la Biblia pasa igual, tiene un tema central. Y pues hoy vamos a aprender sobre ese tema central. ¿Cuál es? Si usted ya sabe cuál es, qué juicioso. Pero pues a veces como que uno no tampoco eh, o bueno, pensamos que es Jesús. Bueno, Jesús obviamente es el centro de la Biblia. No me vayan a tirar hate por eso, pero en Jesús no solamente, Jesús es el personaje principal, es el centro de todo lo que conocemos, de todo el universo, pero hay un tema central también en la Biblia y es lo que vamos a aprender hoy y más que nada es sobre la redención. Entonces en la clase que les estaba diciendo estábamos viendo sobre más o menos eso, sobre qué papel juega cada libro o cuál es su función en este término de la redención. Entonces, pues comenzando, ya les dije que Jesús, pues ese es el centro de todo, incluso pues de la Biblia también, pero pues teniendo en cuenta este tema de la redención, pues obviamente Él es el redentor, ¿no? Pues por Él somos redimidos, gracias a Él pues fuimos redimidos y tenemos esta nueva vida. Entonces pues vamos a hablar un poquito de esto ya comenzando con el tema, pues ya les adelanto que Jesús es nuestro redentor. Entonces pues el tema principal de la Biblia es eso, la redención pues de nosotros mediante Jesús. Entonces ya sabemos que eh, Jesús es nuestro redentor y nosotros somos los redimidos, ¿no? Como el cantante que, oiga, les tiro un facto, últimamente me ha tenido triste Redimidos. No ha sacado canciones que me encanten mucho. Espero que vuelva ese Willy. Pero bueno, pero ¿sabe quién sí hace poquito es que me escuché esa canción? De la Let Zurdo, fue ayer. No sé hace cuánto salió la canción, pero nunca la había escuchado. Se llama ABCD junto a Daddy Yankee, por si la quieren escuchar, está muy buena. Y entonces, ahora sí, comencemos con el tema. Primero que nada, pues debemos hablar sobre qué es redención, ¿no?
Y según lo que eh, encontré, es como la compra de la liberación de alguien, pero entonces a veces solo lo dejan hasta ahí, pero esto va más profundo porque no me acuerdo en dónde fue que lo estuve, en qué parte lo leí, pero decía que es como la compra de un esclavo mediante pues el precio, pero no cualquier precio, sino un precio que duela, que, que se pueda notar el dolor que da pagarlo, ¿sí? Entonces pues es una palabra muy bonita en nuestra vida cristiana porque pues entonces ahí comprendemos que eh, Jesús pues fue quien pagó ese precio que dolió, que fue un dolor gigantesco que, a ver, nada se va a comparar a ese dolor, a ese amor que fue cuando Él entregó su vida por nosotros. Y pues nosotros, los esclavos que fuimos comprados por Él. Entonces, eso es redención. Y ahora, ¿con qué lo llevamos a la Biblia? Y es que cuando estábamos en clase, lo veíamos que la Biblia lo podíamos repartir en cinco partes. Entonces, digamos, el Antiguo Testamento habla algo sobre la redención, eh, los evangelios, Hechos, el libro de Hechos, las epístolas y por último el Apocalipsis. Entonces está el Antiguo Testamento, los evangelios, Hechos, las epístolas y Apocalipsis. Entonces son esos cinco puntos. Vamos a verlos un poquito, vamos a estar profundizando más o menos, no, porque pues como todo en la Biblia, pues podemos profundizar mucho y se puede alargar mucho esto. Entonces, el primero, pues como les decía, en el Antiguo Testamento vemos algo muy claro que nos debemos dar cuenta y creo que no solamente sigue pasando en el Antiguo Testamento, sino que también es aplicable hoy en día. Y más que nada, yo lo veo así, lo podemos ver y es uno de los temas o puntos principales en el libro de jueces, donde, si se acuerdan el video con el profe Jesús, tocamos un poquito el tema del libro de los jueces, donde el pueblo pues se apartaba de Dios, como que caía en pecado, venía castigo para ellos, pero pues clamaban a Dios, Dios los liberaba una vez más, pero ellos volvían a alejarse y así como un ciclo, pues yo veo en el Antiguo Testamento eso, desde la caída de Adán y Eva, pues vemos como ese, donde las personas, nosotros nos apartamos de Dios, viene un castigo para nosotros, en ese momento pues fue alejarse del Edén. Y durante todo el Antiguo Testamento vemos esto, como que un ciclo infinito de que Dios, eh, que las personas nos alejamos de Dios, que viene un castigo y todo esto. Y eso es una preparación para la llegada del Redentor. Entonces, este es el primer punto, que el Antiguo Testamento nos muestra, nos prepara el camino del Redentor. Entonces, mientras vamos leyendo, vamos mirando todas las cosas que como humanos hacemos, que pues por nuestra carne hacemos. Obviamente también nos muestra cosas buenas sobre nuestro espíritu, sobre nuestra comunión con Dios. Pero todo el Antiguo Testamento como que hace empezar a notar, como a encaminar hacia la llegada, pues, de ese Mesías esperado, de ese Redentor. Entonces, pues, en los profetas ya empezamos a ver que empezaron a anunciar a, a Jesús. Digamos, Isaías, uno de mis libros favoritos, que cuando habla sobre el siervo sufriente, está mostrando a ese Redentor. Y pues otra cosa que podemos ver en el Antiguo Testamento sobre cuando Jesús, bueno, no, cuando escriben sobre Jesús, pero como que lo esconden, por decirlo así. Entonces, si se acuerdan que una vez les estaba explicando qué son los tipos, qué es un tipo y un antitipo en la Biblia, si no se acuerda, pause y busque. Bueno, el caso. Entonces,
Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos demasiados tipos, varios tipos de Jesús, que Jesús cuando Él viene los cumple o hace referencia a esas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento. Un ejemplo rápido, Moisés o David. Entonces, pues Moisés y David son tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Y Jesús, cuando ya refleja, digamos, a lo que hizo Moisés o lo que hizo David, pues se vuelve el antitipo. Ahí se los expliqué para que no buscaran tanto. Entonces sí, en el Antiguo Testamento vemos todo esto, vemos sobre como esta preparación, como el trascender, no, el trascender no, el, bueno, no, la preparación para dejarle listo a Jesús cuando Él llegara. Después está el segundo, pues como ya lo venimos diciendo también, los evangelios. Los evangelios son la manifestación del Redentor. Porque pues ya venimos del Antiguo Testamento, todo el pueblo esperaba pues a ese Mesías, a ese liberador. Y en los evangelios encontramos pues estos cuatro autores nos cuentan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan sobre la vida de Jesús. Entonces ahí vemos el manifiesto de Jesús al llegar aquí, al encarnar eh, aquí en la tierra, mostrándonos pues cómo debemos vivir, cuál era su misión, cuál era a qué vino. Entonces, y pues se ve el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de pues en sí su misión que fue una misión redentora. Entonces pues nos libera cuando eh, toma la decisión pues de ir hacia la cruz, morir, derramar su sangre, pero ahí no se queda pues esta redención, ¿no? Porque la redención no tendría sentido si solo hubiera muerto. Entonces la redención va más allá, porque pues el precio que les venía diciendo al inicio no fue solo muerte, sino fue su vida, pero revivió, ¿no? Creemos que Él resucitó y es ahí donde también coge esperanza esta misión de Jesús que es redentora. Eh, no solamente es eh, como de que debemos morir nosotros, sino que también nos hace entender que gracias a Él, pues esta liberación que ahora tenemos por Él, por esa redención, es que también vamos a tener una nueva vida. Entonces, pues Él resucitó para mostrarnos completamente cómo y qué quería decirnos a través de esta obra redentora. Y pasamos al tercero. El tercero estamos hablando en la carta de Hechos. Eh, en Hechos podemos ver como la proclamación del, del mensaje del Redentor, ¿no? Entonces Jesús pues ya dio sus mensajes, pues lo que vemos en los evangelios. Y ahora sus discípulos, nosotros, sí, la iglesia en ese entonces empezó a hablar lo que Jesús hablaba, dar los mensajes que Jesús dio, dar esas buenas noticias que Jesús vino a dar. Entonces, pues la iglesia en ese entonces no se quedaba callada de lo que escuchó de Jesús. Dice la Biblia que muchos empezaron a contar las cosas que pues él había hecho. Y ahí es donde vemos esa proclamación, como que este mensaje de la redención no se quedó solo con la muerte y la resurrección de Jesús, sino que trascendió tanto y se volvió una convicción para nosotros y como que un estandarte en nuestra fe para proclamarlo, para empezar a anunciarlo, no quedarnos callados, sino empezar a contárselo a las demás personas. Y es algo que me gusta del mes de la Biblia, porque pues, no sé, por lo menos mi iglesia, eh, que les pido unas disculpas porque no voy a poder estar en uno de los días más bonitos para mí, que es el 31, que como iglesia salimos a evangelizar en las calles. Entonces pues lamentablemente esta vez no voy a poder estar. Pero bueno, les deseo lo mejor.
El caso es que ahí se sigue viendo como esta proclamación del mensaje del Redentor, ¿no? Cada vez que anunciamos, les enseñamos o les damos a conocer a las personas sobre lo que nos dice Jesús, lo que nos dijo Jesús sobre su obra redentora, estamos proclamando sobre, sobre él, sobre este tema que es la redención, que vuelvo a repetir, es un tema central en la Biblia. Y luego ya pasamos a la cuarta. Entonces en la cuarta pues vemos las epístolas, esas cartas que fueron escritas para diferentes iglesias, para diferentes personas. Y en ellas pues encontramos la explicación del mensaje del Redentor. Entonces Pablo, los distintos apóstoles que escribieron alguna otra carta, Santiago, Pedro, Juan, eh, en ellas encontramos lo que nos quiere decir Jesús de una mejor manera explicada ah, para nosotros, para nuestra iglesia, sobre la redención, qué es la redención y sobre todo cómo vivirla. Entonces nos dan como unos pasos, unos consejos para saber cómo debe ser nuestro estilo de vida al recibir esta redención, a entender que gracias a Jesús tenemos esta redención, entonces tenemos la responsabilidad pues de saber vivirla bien, ¿no? No es que la desperdiciemos como pues a Pablo también lo escribe a una iglesia de que eh, parece como si no les valiera de nada lo que él les predicó. Entonces a veces como que nos quedamos solo con eso, ¿no? Como que nos cuentan lo que es, lo creemos, pero no lo vivimos. Entonces, en sí, en las epístolas vemos eso, la explicación de este mensaje hermoso de la redención para que podamos poder vivirla de una buena manera. Y por último, uno que aún no vamos a poder vivir sino hasta que pase algo. Y hace poquito soñé con eso, ¿saben? Soñé con la venida del Señor, pero fue rara, no se los voy a contar porque fue muy rara. Después se hacen ideas o me dicen hereje, pero no, solo fue un sueño, pero pues sí sentí como de que eran de esos tiempos finales. Pero bueno, entramos a la quinta, donde después es el Apocalipsis, y acá vemos pues la consumación de la obra redentora. Si lo tengo casi escrito, así. La consumación de la obra redentora. Pues nada más que decir, tal vez si necesitan un poquito de qué significa consumación. Pues la consumación es el fin de algo. La consumación es como la sí se puede decir así, la completación, bueno, que se llevó a cabo completamente alguna misión, alguna tarea. En este caso estamos hablando de la obra redentora de Jesús. Entonces, pues sabemos que esta obra, pues en la cruz ya nos dio la entrada a la salvación, pero que aún no ha sido finalizada hasta que el día que Él vuelva por nosotros. Entonces, esa es lo que nos narra Apocalipsis sobre los últimos días, sobre ya el cierre de la obra redentora de Jesús. Entonces, encontramos al final de Apocalipsis es cuando ya la iglesia va a estar con Él en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Y así acaba, pues, esta obra redentora. Nosotros con Él, ¿no? El diablo echado por allá el fuego con los que no quisieron creer. Y así acaba. Esa es la consumación de la finalización de esta obra hermosa. Entonces, pues, les quería dejar eso. La verdad, estoy pensando esta semana sobre de qué hacerlo. Y el Espíritu Santo me hizo recordar esta bella clase que tuve en su momento allá en el instituto. Eh, es bonito saber que como el tema central nos hace ver de una forma más lejana y contemplar más cosas cuando estamos leyendo.
Entonces entendemos muchas más cosas, nos asombramos de muchas más cosas y es chévere, es chévere. Entonces eso fue lo que Dios puso en mi corazón para este episodio. Gracias por estar aquí conmigo. Siempre me acuerdo de los comentarios que me hicieron mis amigos cuando grabo solo. Pero bueno, no, de verdad, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy, de que entiendan la responsabilidad que tenemos en esta hora redentora, tanto como iglesia como en lo personal también, ¿no? Entonces, no, nada más, decirles que muchas gracias por acompañarnos. Espero que sí estén leyendo su Biblia, porque pues recuerden que es el mes de la Biblia y debemos estar leyéndola. Me alegra de verdad sacar un tiempo para explicar eso tan hermoso. La verdad es que cuando estaba en clase ese día recuerdo y fue asombroso, fue bonito entender esto. Entonces pues eso se los dejo también en su corazón. Recuerden también enseñarlo a las personas, a los niños, a sus hijos, a su familia, sus amigos, en la iglesia, ¿por qué no? Y ya, nada más. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga, que tengan una hermosa y muy linda, perdón, y muy lindo fin de semana. Que se diviertan. Nos vemos en el próximo episodio, que ya es el último, que les adelanto de una vez el episodio de que vamos a hablar. Tengo preparado para hablar sobre el día de la reforma de Martín Lutero. Que como, si estoy bien, cae el 31, ya es viernes. Entonces, preciso. Entonces, pues de eso voy a tratar de estar hablando. Y ya me despedió como 5 veces. Así que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Picos y chao. Lo hice mal. Espera, ahora sí. Y chao.